¿Y cuál es el perfil más heterogénico? El perfil más heterogénico es tener un LDL alto, un HDL bajo, el protector, y también los triglicéridos elevados. Si tienen las tres cosas, pues tienen más alta chance de tener un problema cardíaco. Pero nunca se olviden de pedir, aparte de los lípidos, su glucosa o hemoglobina glicosilada si necesitan, y el ácido úrico. El ácido úrico siempre se olvida, pidan, es importante. Pues bien, alguien se tomó el trabajo de ver cómo es el perfil lipídico de los pacientes que están infartados, que ya tienen enfermedad coronaria. Bueno, lo que se ve es que casi el 35-36% tienen LDL alto. Tienen el LDL alto. Bueno, era lo esperable. Pero vean ustedes algo. Casi un 30% tienen lípidos normales. Oye, pero tengo mis lípidos normales. Sí, pero soy fumador. Oiga, tengo carga genética. Los factores de riesgo son varios. Uno de ellos es el perfil lipídico, pero no es el único. Hay más. Entonces, no necesariamente solamente debo tener perfil lipídico alterado. Entonces, yo puedo estar con mis lípidos normales, sí, y no es que esté vacunado contra el infarto. Por otros factores, el estrés, actualmente el mundo globalizado vive con mucho estrés, van a desarrollar infartos. Eso no es raro, puede pasar. El HDL bajo, tener un HDL protector bajo, el 15% de los infartados tenían HDL bajo. 15%. Hay otro 15% que tiene la famosa triada, LDL alto, HDL bajo y triglicéridos altos. Y los diabéticos que tienen este perfil, triglicéridos altísimos y un HDL bajo. Ese es más o menos el perfil lipídico de los pacientes que tienen enfermedad coronaria. Entonces, si sumamos dónde hay LDL alto, en el primero 36%, en el cuarto 15%, y con eso estamos sumando ¿cuánto? Pues que esa persona tiene un 50% de LDL alto. El 50% de los pacientes que se infartan tienen LDL alto. 50% ahí lo tienen. ¿Pero cuántos tienen HDL bajo? Ah, bueno, 35 por 35, que lo tengo en el tercer casillero, es 15%. ¿Y dónde más tengo ese 35? En el último. 15 y 7 son 22%. Sí, pero en el medio también tengo otro 15%. Entonces ya tengo 15 y 15, 30, 37%. HDL bajo no es que no tenga tanta importancia. 50% LDL alto, pero un 30% están con un HDL bajo. Y recuerden que hay casi un 30% que están con lípidos normales. Y así se han infartado, porque tienen otros factores de riesgo. Entonces, ese es más o menos el perfil. Ahora, ¿cómo es que se produce finalmente este proceso de aterosclerosis? Porque yo digo que la grasa entra a la pared arterial y entiendo que a mayor grasa en la pared arterial, a pesar de tener mi protector, pues el protector no limpia tanto como quisiera. Entonces, es bueno tener protector, sí, y cuanto más alto, mejor. Pero si yo tengo mucho LDL, ese LDL entra a la pared arterial. Pero cuando entra a la pared arterial, va a suceder un cambio en la pared arterial por el cual ya por más HDL que tenga, no lo logro retirar. En esa zona que ustedes ven en la flecha, ahí se está depositando la grasa, justo debajo del endotelio. Ahí se deposita la grasa. Entonces la grasa, el colesterol que dejó el LDL, va a quedar atrapado por un mecanismo por el cual por más HDL que venga, ya no lo logra retirar. ¿Y cuál es el mecanismo? El LDL, el LDL que ven ustedes que está circulando, como es una lipoproteína pequeña, fácilmente puede entrar a la pared arterial. Debajo del endotelio va a dejar su contenido. Pero a la vez yo también tengo mis HDL, entonces el HDL va a venir y gracias a Dios, pues mi HDL lo que hace es tomar el colesterol que dejó el LDL y lo que voy a hacer es retirarlo. Y entonces por eso es que no voy a tener aterosclerosis. Sí, pero ¿qué es lo que sucede cuando ustedes ven ese diagrama? La sangre está circulando y lo que está en verde, esa delgada capa, es el endotelio. El endotelio es unas células que tienen
necesidad de trabajar como cualquier otra célula y conforme cualquier célula trabaja, va a producir radicales libres. Y así como produzco radicales libres, cualquier célula tiene la obligación de producir sus propios antioxidantes. Genero radicales libres y tengo mis antioxidantes que los neutralizan. Y así vivo feliz. Pero ¿qué pasa si yo no produzco mis antioxidantes? Mis radicales libres hacen daño. Mis radicales libres oxidan el organismo. Así como muchas cosas se oxidan y se malogran, el cuerpo humano, pues uno dice, los viejitos, está usted oxidando. Sí, pues se están generando radicales libres, pero no lo estoy neutralizando. Y eso me va a hacer daño a mi salud. Entonces, mi célula endotelial tiene que generar radicales libres, sí, porque es producto de su trabajo. Cualquier célula, al trabajar, produce radicales libres. Pero también produzco mis antioxidantes. Y con eso lo neutralizo y estoy sano. Pero vean ustedes qué es lo que sucede cuando ese endotelio, esa célula endotelial, es atacado todos los días porque fumo, porque tengo presión alta, porque tengo cuadros infecciosos, porque hay toxinas, por una serie de cosas van a agredir poco a poco al endotelio. Por ejemplo, si soy hipertenso, la sangre va a pasar con tanta fuerza que raspa ese endotelio, golpea el endotelio hemodinámicamente y le va dañando todos los días. Como si ustedes agarraran una piedra y le van poniendo que todos los días caiga una gota de agua. Uno va a decir, nunca va a pasar nada. Sí, pues he ido viendo que esa gotita de agua todos los días en el tiempo, pues puede dañar a la piedra. Eso parece imposible, pero sucede, pues. Todos los días la presión alta, puede dañar el endotelio. Es fácil de entender. Entonces, ese endotelio, conforme lo vamos agrediendo todos los días por el estrés, por el tabaco, por la diabetes, etcétera, ese endotelio todos los días es agredido. Y el endotelio, pues, empieza a funcionar mal. Eso se llama disfunción endotelial. Si estuvieron en la clase de la parte de fisiología, nosotros decíamos que la pared arterial es como si fuera cualquier pared nuestra. ¿El endotelio qué es? La capa de pintura. Esa delgada capa de pintura es el endotelio. El ladrillo, el cemento, esa es la capa media, todo lo que quieran de la pared arterial, es eso. ¿Qué es lo primero que se daña en una pared? Pues no es el cemento, el ladrillo. Lo primero que se daña es la pintura. Por eso hay que estar lavando o volviendo a pintar porque se daña, pues. Se daña. Ustedes rozan, pasan con la mano, y lo van dañando la pintura. Lo mismo pasa con el endotelio. La sangre pasa con mucha fuerza en el paciente hipertenso o pasa con toxinas, el tabaco, qué sé yo. Todo eso va dañando al endotelio, hasta que el endotelio se vuelve una célula disfuncionante. ¿Qué significa una célula disfuncionante? Que va a producir sus radicales libres, sí, pero ya no produce los antioxidantes. ¿Y qué hace un radical libre? El radical libre lo que hace es oxidar lo que encuentra. ¿Y qué va a encontrar? Al colesterol. Y entonces ahora lo que voy a hacer es oxidar el colesterol. Producto de mi disfunción endotelial, el colesterol se oxida. Y entonces, al oxidarse el colesterol, uno dice, bueno, pero para eso tengo mi HDL. Sí, el HDL viene y limpia el colesterol, pero no reconoce el colesterol oxidado. Es otro tipo de colesterol. El HDL conoce el colesterol nativo, pero el oxidado no lo conozco. No sé qué es y por lo tanto me voy. Y la grasa oxidada, el colesterol oxidado se queda. Y así es como se produce el inicio de la ateroesclerosis. Producto del estrés, del tabaco, de la diabetes, de todo lo que quieran que va dañando al endotelio. Y lógicamente, si tengo un perfil alterado, con mayor posibilidad voy a desarrollar ateroesclerosis. Por esto es la suma de una serie de factores. Pero son factores modificables, se pueden modificar. Entonces, ¿el endotelio juega un rol fundamental en la ateroesclerosis? Sí. El endotelio juega un rol fundamental en la ateroesclerosis. Entonces, vean ustedes que ahí tenemos
esos LDL circulando en la sangre, que gracias a su capacidad que tiene, pueden ingresar a través de la pared, ingresa a través del endotelio y deja su contenido, que es colesterol, en el espacio subendotelial. Lo deja en la pared arterial debajo del endotelio, ahí se deposita el colesterol del LDL. Pues bien, cuando hemos dicho hay disfunción endotelial, esa grasa se va a oxidar. Entonces ahí la había puesto en amarillo, cuando se oxida lo voy a poner de otro color, ya rojo. Ese LDL, ese colesterol del LDL, ese LDL oxidado, ya no va a salir de la pared arterial. El HDL no lo reconoce, dice, esta cosa no lo conozco. Y emite mensajes a través de una serie de factores quimiotácticos y dice, ojo, acá hay algo raro, yo no conozco esta cosa. Entonces, nuestras defensas, ¿quiénes son? Bueno, nuestros glóbulos blancos. Entonces, lo que hacemos es llamar a nuestros monocitos para que nos vengan a defender de este cuerpo extraño que es colesterol oxidado, no lo conocemos. Entonces vamos a llamar a los monocitos. El monocito tiene la capacidad de entrar a través de la diapedesis, de esa capacidad que tiene, de entrar a través del endotelio, a través de la pared arterial. Pero cuando entra a la pared arterial ya no se llama monocito. Se llama monocito cuando está en la sangre, pero cuando entra ya a la pared se llama macrófago. Son macrófagos. ¿Cuál es su finalidad de macrófago? Comerse el cuerpo extraño. ¿Y cuál es el cuerpo extraño? Colesterol oxidado. Entonces lo que hacemos es comer toda esa grasa y ese macrófago, ¿no? Ese monocito, que ahora ya no se llama monocito, sino se llama macrófago, conforme va cargándose de grasa oxidada, cambia de nombre. Y eso se llama célula espumosa. Es la misma célula, pero ha cambiado de sitio y ha cambiado de nombre. Primero monocito en la sangre, macrófago en la pared, y cuando está cargada de grasa, célula espumosa. Y esta célula espumosa, lógicamente, va a estar ahí, y todo este proceso que estamos viendo no es sino un proceso inflamatorio. Todo eso que ustedes están viendo es inflamación de la arteria. Entonces la arteriosclerosis se inicia todo con un proceso de una arteritis. La pared arterial se inflama. Y por otro lado se van a atraer a través de ciertos factores quimiotácticos a algunas células que están en la capa media de la pared arterial. Recuerden que eso está sucediendo debajo del endotelio. Después tenemos la capa media, muscular. Bueno, algunas células musculares lisas las empezamos a tratar de llamarlas. Bueno, toda esta primera etapa de la arteriosclerosis es lo que se llama la estría grasa. La estría grasa es la primera etapa de la ateroesclerosis. Y a raíz de la guerra de Vietnam, donde participaron jóvenes de 18, 20 años, ¿no?, de Estados Unidos, con estilos de vida desfavorables, cuando lamentablemente fallecían y le hacían las necropsias, podían ver esas pequeñas manchas blancas en sus arterias. Eso que ustedes ven ahí, esos son estrías grasas. A los 18, 19, 20 años, producto de sus estilos de vida, de cómo se vivía en Estados Unidos, por sus características X de alimentación y qué sé yo, pues terminaban ya con esas lesiones en sus arterias. Entonces vean ustedes, por eso nuestras arterias las vamos dañando de acuerdo a nuestros estilos de vida. Muy bien, esa es la estría grasa. ¿Qué más va a suceder acá? Pues esta célula espumosa sigue comiendo todo lo que puede. Él sigue ingiriendo al cuerpo extraño, que es grasa oxidada. Cuanto más grasa oxidada, lo sigue ingiriendo, y va a llegar un momento en que la célula estalla. Se comió tanta grasa oxidada hasta que explota. O sea, se produce un proceso de apoptosis. Entonces, ahora sucede que la grasa queda esparcida, ya no está dentro de las células espumosas, sino queda en el intersticio. Esa grasa ahora está en el intersticio. Las células han estallado. Cuando eso sucede, a eso se llama preateroma.
Preateroma es cuando el colesterol es extracelular, cuando está en el intersticio. Ese es el preateroma, la segunda etapa de la ateroesclerosis. Y después, ¿qué va a suceder? Estas células musculares que habíamos traído, no es que se van a contraer, no, ellas van a ir formándole una cubierta, una cápsula, una envoltura a esa grasa, a ese núcleo lipídico, a ese core que se ha generado producto del estallamiento de las células espumosas. Ahí vamos a tener la grasa. Y hay una envoltura que se va generando. Cuando se termine de formar esa cápsula o envoltura sobre ese núcleo lipídico, a eso se llama ateroma propiamente dicho. Ateroma propiamente dicho. Entonces la ateroesclerosis pasa por 3 etapas: la estría grasa, el preateroma y el ateroma propiamente dicho. Quizás de esa manera no la puedan de repente visualizar, quizás de esta otra manera sí la pueden ver. Esta es una arteria y vean ustedes cómo está allí el ateroma. El ateroma obstruye parcialmente la luz, por eso disminuye el flujo de sangre a través de la arteria, y eso genera en el órgano donde llega la irrigación, le genera una isquemia, una disminución del flujo de sangre. Por eso hablamos de enfermedad coronaria isquémica cuando esto sucede en las coronarias. Esto no solamente pasa en las coronarias, puede pasar en el cerebro, en el riñón, en las piernas, en cualquier arteria. Donde quizás tome más importancia en las coronarias porque mata. Lo que mata al paciente, le da un infarto y se muere. Entonces vean ustedes, ahí van a tener ustedes un core, un corazón, un núcleo lipídico y una cápsula que han formado las células musculares. Quizás así la puedan ver mejor, el core lipídico y la cápsula. En la capa media muscular ven algunos espacios en blanco y esos son las células musculares lisas que han migrado para formar la envoltura, ¿no? Y eso es lo que es el ateroma. El ateroma, la ateroesclerosis es en todo el cuerpo. Es en todo el cuerpo. No es en un solo sitio. En algunos sitios da mayor clínica que en otros. En algunos sitios tienen mayor importancia, como sucede en el corazón, que en otros. Pero eso puede pasar allí, en el cerebro, en el riñón, en cualquier tejido puede haber la ateroesclerosis. La ateroesclerosis, ¿no? Entonces uno quisiera decir, yo me gustaría tener yo una arteria de esa forma. Sí, pero si ustedes ven realmente la arteria de esa imagen es esta. Todo lo que ustedes ven ahí que está en medio naranja, ¿no? Eso es grasa. Esa es la grasa que uno ha consumido, las salchichas, el jamón, el cerdo. La grasa del cerdo, porque la carne del cerdo es muy saludable, pero la grasa no. Y entonces todo eso se va depositando en el tiempo. A una persona no le va a dar un infarto a los 5 o 10 años, ¿no? Esto es producto de nuestro manejo de toda la vida. En algunos son más tempranos que en otros y eso es por estilos de vida que van cambiando. Perdón. Antes los infartos eran pues alrededor de los 60 años hacia arriba. Después bajó a los 50, bajó a los 45, a los 40. Ahora estamos hablando de infartos a los 35 años. Por estilo de vida, por vida de estrés, globalización, comidas no saludables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la situación del porqué del problema coronario. Entonces, entiendan que la ateroesclerosis es un largo o un corto proceso. ¿De qué va a depender? De nosotros, pues. Puede ser largo si nos cuidamos, puede ser corto si no nos cuidamos. Entonces, esta generación de los ateromas, al final el ateroma, esa grasa que está en nuestras arterias, la grasa es deleznable, fácilmente se puede romper. Pues bien, en algún momento esa grasa se rompe, porque es muy friable. Y al romperse este ateroma, el colágeno que está debajo, en contacto con la sangre, hace que se forme un trombo. El trombo es lo que nos mata. Yo puedo vivir con mi ateroesclerosis, sí, pero yo no sé en qué momento ese ateroma se rompe y se complica con un trombo. Lo que me mata es el trombo. Por eso esta enfermedad ateroesclerótica, que lógicamente pues va a terminar, no sé cuándo, pero
en algún momento puede terminar en una aterotrombosis, que es lo que me mata. O sea, la ateroesclerosis, yo puedo vivir con mi ateroesclerosis, pero en algún momento no sé cuándo se agrega el trombo. Por eso también a esta enfermedad se llama aterotrombosis. Entonces, generalmente nosotros tratamos al paciente sintomático, pero vean ustedes que la enfermedad comienza mucho antes. No cuando ya el paciente tiene síntomas, ya ahí está ya la enfermedad totalmente desarrollada. La idea es hacer prevención. Entonces, la ateroesclerosis pasa por esos 3 estadios: estría grasa, preateroma y ateroma propiamente dicho. Entonces, recuerden que nosotros en nuestras arterias se pueden desarrollar la ateroesclerosis, pero no es única. La ateroesclerosis es en todo el cuerpo. En unos más, en otros menos. El problema del corazón es que nos puede matar. Pero el que nos mata es el trombo. El ateroma es el que se desarrolla y crece, pero el que se obstruye es el trombo. Entonces yo puedo tener una obstrucción, como se puede ver ahí en ese angiograma, una obstrucción importante. Así como está en negro debería ser la luz de la arteria, pero vean el pequeño calibre que tiene. Entonces cuando uno observa el ateroma propiamente dicho tiene una envoltura o cápsula y un núcleo lipídico. Es el núcleo lipídico y su cápsula. Pues bien, una persona puede tener esta característica, pero vean ustedes qué tan importante es el núcleo lipídico y la cápsula. Si hay mucha grasa oxidada, hay mucha inflamación y la cápsula se va a romper. Y si la cápsula es delgada, peor todavía, se rompe más fácil y termina generando un trombo. ¿Por qué? Porque se rompe la cápsula, el colágeno entra en contacto con la sangre y se produce la trombosis. Entonces, uno tiene que ver que la ateroesclerosis es un problema bastante importante y que nos puede llevar a la muerte. Pero ¿qué pacientes son los que se infartan? Yo esperaría al que tiene ateroesclerosis que se infarte, sí. Pero ¿quiénes se infartan más? ¿Los que tienen ateromas pequeños o ateromas grandes? Todos pensamos que el ateroma grande es el que va a matar, no necesariamente es verdad. Vean en este trabajo, las lesiones que tienen menos del 50%, que están en verde, son los que se infartan en un 70%. Esto parece contradictorio. ¿No? Parece contradictorio. ¿Por qué? Porque en este estudio, por ejemplo, el 15% de los pacientes que se han infartado, sus lesiones tenían más del 70%. O sea, eran arterias bastante enfermas, sí, pero se infartaron solo el 15%. El grueso de los que se infarman son los que tienen obstrucciones más pequeñas. Sí, eso es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. ¿No? No necesariamente la obstrucción más severa lo va a matar al paciente, no siempre, pues, ¿no? ¿Por qué se explica eso? Por este cuadro. Ustedes ven ahí 2 ateromas prácticamente con el mismo grado de obstrucción. Los dos tienen el mismo grado de obstrucción. Podemos decir 50% los dos. Lo que está en blanco es por donde pasa la sangre, es la luz. Pues bien, entonces vean ustedes que si uno analiza, ahí hay 2 tipos de ateroma. El ateroma que tenemos hacia la izquierda es un ateroma donde hay mucha grasa, grasa inflamada, mucha grasa oxidada, y vean que la cápsula es bien delgadita, es bien delgada. Vean en el otro lado, la grasa oxidada es un porcentaje pequeño, y vean que la cápsula es bien gruesa, como un callo. Va a ser difícil que eso se rompa. Nunca es imposible en medicina, pero es más difícil que la cápsula delgada se rompa que el otro que tiene una cápsula gruesa. Entonces, si bien el grado de obstrucción es importante, también es muy importante el tipo de ateroma. Y los ateromas en este momento los dividimos en 2 grupos. Aquellos ateromas que en cualquier momento se pueden romper, a eso se llaman placas o ateromas inestables. Y hay otros que se denominan placas estables. Se usan placas estables. ¿Uno puede hacer el estudio del tipo de placa que tiene una persona? Sí, hay el IBUS, que es un procedimiento intracoronario. Lógico, es invasivo, tiene un costo, lógicamente, pero sí se puede analizar el tipo de placa. Y puedo saber quién tiene placa inestable y quién tiene placa estable. Y para el futuro. ¿Por qué? Porque un inestable tiene más chance de romperse. Un estable es más difícil, pero nunca imposible. Entonces yo tengo placas que se denominan inestables y placas
estables. ¿Qué me conviene si es que lamentablemente tengo que desarrollar ateromas? ¿Qué me conviene tener? Lógico, placas estables. Yo debo tener placas estables. Ahora, ¿yo puedo transformar mi placa inestable en estable? Sí. Y eso hacen las estatinas. Las estatinas no es que limpien arterias, lo que hacen es estabilizar placas. Hacen que la cápsula se vuelva más gruesa y que el contenido lipídico oxidado se reduzca. Eso es lo que hace la estatina. Es decir, convierte una placa inestable en estable. Y por eso es que se mueren menos. Las personas que toman estatinas se mueren menos del infarto. ¿Por qué? Porque estoy estabilizando la placa. Entonces vean ustedes que hay placas inestables que en cualquier momento se pueden romper y tenemos las placas estables. Esa es la que quisiéramos tener. Pero si yo tengo una placa estable, entonces ya no debo tomar estatina. No, sí debo tomarla, pero está estable. Pero es que eso no es permanente, eso es dinámico. ¿Una placa inestable se puede volver estable? Sí. ¿Una estable se puede volver inestable? También. Por eso es que aquella persona que tiene enfermedad coronaria debe tomar una estatina. Al inestable porque lo estabiliza y al estable para que siga manteniendo estable, porque yo no sé si en algún momento se puede convertir en una placa inestable. Esto es dinámico, no es estático. Y entonces vean ustedes que cuando yo tengo este ateroma, vean la cantidad de grasa oxidada que hay, pero también vean ustedes la cápsula, qué tan delgada es la cápsula. Entonces, esta grasa oxidada, que es una grasa inflamatoria, ¿no es así?, puede, al generar inflamación, romper la cápsula. Sobre todo si es una cápsula delgada, pues la va a romper. Pero no se olviden que hay una serie de factores externos: presión alta, tabaco, dislipidemia, diabetes, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas van a hacer? Ellos van a atacar externamente a la cápsula. La presión alta va a dañar a esa cápsula externamente y puede romper. O sea, el ateroma se puede romper por causas externas o por causas internas o por la suma de las dos. Estos factores externos o internos lo que hacen es inflamar al ateroma. Y la parte más susceptible de esta inflamación es la envoltura o cápsula. Y entonces uno puede observar al hacer los estudios la presencia de células inflamatorias, los linfocitos, los macrófagos. Uno los puede ver en el ateroma. Cuanto más inflamación hay más chance de que eso se rompa. Y cuando se rompe, la envoltura deja expuesto a la circulación el colágeno. Y recuerden que el colágeno permite que se forme un trombo. Entonces vean ustedes que yo voy a formar sobre este núcleo lipídico que es la grasa, le voy a formar una cápsula o envoltura. Las células musculares lisas van a sintetizar, van a formar una envoltura fibrótica, que puede ser delgado, puede ser grueso, eso ya va a depender de una serie de factores. Pero mi núcleo lipídico se va a ver rodeado de una cápsula, que es muy importante el tamaño, el grosor de esa cápsula, porque esto es un proceso que se va a generar en el tiempo. Se va a formar una envoltura. Pero si llegan las células inflamatorias por causas internas, mucha grasa oxidada, o por causas externas, tabaco, dislipidemia, presión alta, etcétera, etcétera, entonces las células inflamatorias, los linfocitos, van a llegar y a través del interferón gamma voy a bloquear para que la célula muscular lisa ya no forme cápsula, y más bien yo voy a llamar a los macrófagos para que destruyan la cápsula ya formada. Y entonces a través de colagenasas, elastasas, se va a romper la envoltura. ¿Qué dejamos? Expuesto el colágeno interno a la circulación. Y entonces eso es lo que va a determinar el infarto. Entonces vean ustedes cómo el endotelio es así como si fuera una alfombra, pero esa alfombra puede empezar a tener daño por causas externas, puede haber una serie de causas externas, pero también por causas internas, el ateroma oxidado. Y entonces en algún momento este ateroma, si estoy ante una coronaria, se empieza a romper, pues se empieza a fisurar
la envoltura. Poco a poco se empieza a romper esta envoltura o cápsula y el colágeno que está en el interior va a estar en contacto con la sangre y entonces inmediatamente las plaquetas se van a adherir, se van a activar, se van a agregar y van a formar un trombo. Un trombo que puede obstruir la luz del vaso, ¿sí? Lógico. Entonces, ese es el trombo que finalmente nos mata. La ateroesclerosis es con la que vivimos, pero el que nos mata es el trombo, la aterotrombosis. Entonces, vean ustedes, ese trombo que se forma es lo que genera los síndromes coronarios agudos. Síndromes coronarios agudos donde vamos a tener un ateroma inflamado, roto, fisurado, con el cual se agrega un trombo. Entonces, lo que yo necesito para que se produzcan estos cuadros clínicos de emergencia es una placa fisurada, rota, sobre la cual se añade un fenómeno de trombosis. Ahora, hay dos tipos de trombosis. Hay una trombosis que puede ser parcial o puede ser una trombosis total. Obstruye totalmente el vaso. ¿Por qué el trombo obstruye parcial o totalmente? Eso nadie lo sabe, es el azar. No, el azar. Generó un trombo más grande, generó un trombo más pequeño, eso ya nadie lo puede predecir, ¿no? Entonces, vean ustedes, con ese tipo de trombo el paciente se infarta y lógicamente tiene alta chance de morir. Pero también el paciente puede ser que cuando se rompe el ateroma, el trombo obstruye parcialmente la luz. Entonces, a esto es lo que se denomina la angina inestable. El paciente felizmente no llegó al infarto. ¿Por qué? Porque tuvo la suerte de formarse un trombo parcial. Eso se llama, desde el punto de vista médico, angina inestable. El paciente, ¿cómo lo debe entender? Entre comillas, como un preinfarto. El paciente lo que ha tenido es un preinfarto. Diga, qué suerte, me dio un preinfarto. Felizmente no me infarté a buena hora, pero nadie sabe por qué estuvo protegido y por qué el otro no, y el otro sí se infarta y uno sí. Eso es imposible establecer. Lo que debemos evitar es que la placa se rompa, porque yo no sé qué va a pasar después. Hay unos que van a tener suerte de hacer una angina inestable o preinfarto y otros van a hacer un infarto agudo del miocardio. Entonces, el endotelio, cuando se rompe el endotelio, el colágeno que está ahí en rojo queda expuesto a la circulación y entonces lo que va a suceder es que las plaquetas se van a adherir, se van a activar y van a formar lo que se llama un trombo blanco plaquetario. Si el daño es importante, sobre ese trombo blanco plaquetario se activa la cascada de la coagulación y el trombo blanco plaquetario, cuando ya se le agrega la malla de fibrina que va a atrapar en su interior glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y como lo que predomina son los glóbulos rojos en la sangre, este trombo blanco plaquetario cambia de nombre y ahora se llama trombo rojo. Trombo blanco es plaquetas, trombo rojo es cascada de coagulación, es malla de fibrina. Trombo blanco es plaquetario, trombo rojo es cascada de coagulación, es malla de fibrina. Eso es lo que tenemos. Entonces, lógicamente, si yo tengo una placa inflamada, vulnerable, inestable, en cualquier momento se puede infartar. Si bien el grado de obstrucción es importante, yo puedo tener una placa bastante obstruida, pero estable. En cambio, puedo tener una placa inestable con una luz bastante amplia, pero probablemente ese es el paciente que se va a infartar y no el que tiene la placa más obstruida. Todo va a depender del grado de obstrucción y también, fundamentalmente, del tipo de placa, Entonces, vean ustedes que en todo este proceso, donde primero vamos a tener un problema lipídico, una dislipidemia, después vamos a tener que ese endotelio va a tener por diversos factores una disfunción endotelial. Todo eso da inicio a la ateroesclerosis. Y ese ateroma va a ir desarrollándose dependiendo del grado de oxidación del colesterol LDL y de la respuesta inflamatoria que voy a generar. En algún momento ese ateroma se puede complicar. ¿Complicar qué significa? Que la placa se fisure, se rompe, se produzca un paso de inestabilidad de la placa a un trombo agregado sobre esa placa inestable. Entonces vean ustedes, la placa se complica porque hay un
Hay un ateroma inestable, vulnerable, sobre el cual se añade un trombo. Y eso es lo que finalmente lleva al paciente al síndrome coronario agudo con alta mortalidad. ¿Qué hacen las estatinas? Las estatinas, si bien inicialmente su objetivo era bajar y corregir el perfil lipídico, ¿la estatina corrige la disfunción endotelial? Sí. ¿Evita la oxidación del LDL? También. ¿Disminuye la respuesta inflamatoria? También. ¿Vuelve estable a una placa inestable? También. ¿Tiene un efecto antitrombótico? También. Entonces, las estatinas, en cardiología los cardiólogos más lo usamos, no tanto para corregir perfil lipídico, sino para tratar todo el proceso de la ateroesclerosis. Todo el proceso. Esto no significa que todas las personas tomen estatinas. Eso tampoco estamos diciendo. La estatina hay que dar al paciente que tiene enfermedad coronaria o alto riesgo de enfermedad coronaria. Pero no le puedo dar estatinas en prevención primaria a personas de bajo riesgo. No está demostrado que eso sirva. Pero sí al que es coronario o al que tiene alta chance de tener enfermedad coronaria. Entonces, por eso es que las estatinas, si bien es una herramienta que se usa para el perfil lipídico y lo usan mal, con frecuencia el médico lo usa mal, cree que dar pastillas un mes es suficiente, ¿no? Pues bueno, una cosa es corregir perfil lipídico, otra cosa es tratar todo el proceso de la ateroesclerosis, ¿no? Acá hay una pregunta, dice, ¿qué tipo de estatina y los miligramos se debe mantener a un paciente con factores de riesgo coronario y tendrá intervalos de reposo del medicamento? No se puede dar de reposo. Por eso, primero uno tiene que pensar que estoy tratando. Si trato al coronario con una estatina, es toda la vida. Es toda la vida. No le puedo quitar la estatina. Le quito y de repente puede tener tan mala suerte de que la placa estable se vuelve inestable. ¿Qué puedo hacer? Todo lo que le di de tratamiento mucho tiempo lo corté porque le quité la pastilla 3 meses. Se infartó. Entonces, cuando uno da ya la estatina, pero estamos hablando del coronario. Si yo voy a hablar de estatinas para corregir el perfil lipídico, yo debo pensar darle un tratamiento por lo menos de 1 año. Antes no. Debo tener 2 perfiles lipídicos normales para ir gradualmente disminuyendo la estatina. Pero quitársela de golpe no sirve para nada. No se trata de tratar una cifra, es tratar a un paciente, por si acaso. ¿Qué significa PAI-1? El PAI-1 es el inhibidor del activador del plasminógeno. Eso cuando se hace la parte de trombosis o de los síndromes coronarios agudos vamos a hablar algo de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros también, así como formamos trombos, tenemos un sistema fibrinolítico que destruye los trombos. Pero si nuestro sistema fibrinolítico falla, que es lo que sucede en el infarto, pues nosotros podemos tener un infarto, ¿no? Tenemos una complicación. Pues bien, esa persona o ese factor que permite que se formen trombos también tiene que tener un inhibidor. Si no, el organismo siempre tiene un yin-yang, hace las dos cosas. Tengo LDL, tengo un HDL. Tengo miosis, tengo midriasis, ¿no? O sea, siempre jugamos en esas dos cosas. Bueno, tengo un activador del plasminógeno, debo tener un inhibidor. Eso lo vamos a ver más bien de repente en fármaco, ¿no? Doctor, ¿y en los dislipidemias en pacientes con antecedentes de coronariopatía o infarto anterior se debería iniciar ese tratamiento farmacológico? No solamente basta con hábitos alimenticios, no. El paciente que ya es coronario tiene que tomar estatina. Ya tiene que tomar estatina. Ya debe tomar aspirina. La aspirina reduce 20% el infarto, la estatina 35%. ¿Sí? Todo paciente coronario tiene que recibir eso, ¿no? ¿Qué valor de ácido úrico implicaría un factor de riesgo? El tenerlo alto. Ahora, el ácido úrico varía entre hombre y mujer y también varía de acuerdo al laboratorio que lo hace, por si acaso. O sea, el valor no es único, ¿eh? Por si acaso, en el caso de... no, yo estoy queriendo subir por acá, ¿no? El ácido úrico va a depender del laboratorio que lo hace y también del género, ¿no? Doctor, ¿todos los que tienen dislipidemia padecen de esteatosis hepática? En el tiempo, sí. Porque lo único que estamos haciendo es que si hay mucha grasa en el organismo, pueden desarrollar eso. A la larga, sí, pero no significa que todos. Una cosa es tener grasa en el cuerpo, o sea, una persona puede ser obesa, sí, está bien. La grasa yo la tengo en el subcutáneo. Es muy diferente tener grasa visceral. La única forma de ver grasa visceral es con tomografía.
Es la única forma de ver realmente si hay grasa. Ahora, el hígado tiene que ser graso, lógico, tiene que tener algo de grasa, tiene que tener algo de grasa, pero no tiene que estar llena de grasa, porque el hígado es grasoso, ¿no? La dislipidemia en pacientes con antecedentes coronarios debería iniciar el tratamiento farmacológico, ¿verdad? Claro, no solamente basta con hábitos alimenticios, ya lo dije. Ah, eh, eh, tenemos tenemos algo contradictorio de encontrar a pacientes con un índice de masa corporal de 40 con LDL triglicéridos normal. No, nadie ha dicho que la persona obesa tiene que tener colesterol y triglicéridos altos, ¿no? Eso no es tan cierto. ¿Cómo se llama? Una cosa es tener un problema metabólico y otra cosa es tener grasa en el cuerpo. Acuérdense del gordo y el flaco. El que estaba más enfermo no era el gordo, era el flaco. ¿Mm? Ya. Eso es más o menos las preguntas que han puesto acá. Ujú. ¿Qué valor ya pusimos eso, con prevención secundaria está bien, doctor, una aspirina, ¿cuánto tiempo? Bueno, si le doy yo aspirina, igual que la estatina, es de por vida, no se lo puedo quitar. Pero estamos hablando de personas que ya lo voy a usar como paciente coronario. ¿Sería estatina más aspirina de por vida o con control cardio? No, eso ya es de por vida. Lógico, usted no le van a decir al paciente va a tomar su pastilla toda la vida, porque si no, busca otro médico, ¿ah? Hay que irlo manejando eso, pues a nadie le va a gustar utilizar algo en forma permanente. Además, tampoco sé cómo se van a comportar los pacientes, no es tan fácil. Antes nosotros teníamos la conducta de, por ejemplo, la hipertensión, pues una persona que es hipertensa siempre va a ser toda la vida. Es como un asmático. El asmático pueden controlar al asmático, pero probablemente el paciente va a ser asmático toda su vida, ¿no? El hipertenso también va a ser hipertenso toda su vida. Pero el mundo cambia. Ahora, por ejemplo, los pacientes hipertensos, que antes no sucedía, pueden volverse normotensos en algunas situaciones, sí. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida va creciendo, va apareciendo más cáncer. Las personas con cáncer tienen una serie de situaciones metabólicas, nutricionales, en que no es raro de que el paciente hipertenso con un problema oncológico finalmente termine volviéndose normotenso. ¿Pero por qué? Ha bajado de peso, el paciente se alimenta a través de un ostoma. Antes no se ve eso, ¿por qué? Porque el paciente tenía cáncer y estaba muerto. Ahora no, el cáncer la persona sobrevive. Y probablemente pueden haber algunas situaciones así que hacen que una persona que antes era hipertensa ahora pueda volverse normotenso, pero bajo ciertas circunstancias. No es porque hemos controlado la hipertensión, son los otros factores que agravan la situación del paciente y puede normalizar. Sí, eso sí puede suceder. ¿Por qué? Porque ahora la persona está sobreviviendo y muchas enfermedades las mantiene en forma crónica, ¿no? Yo antes tenía la idea, bueno, no es que era la idea, no había persona hipertensa que se vuelva normotensa. ¿Por qué? Porque el cáncer lo mataba, pues. Ahora yo veo en el instituto, el paciente sigue con cáncer y está con la presión ya controlada. Era hipertenso, sí, pero doctor, he perdido 30 kilos de peso. Doctor, ya como por comer, no tengo sabor en la comida, como porque tengo que comer, ¿no? Eso antes no se veía porque los pacientes estaban muertos. Ahora no, todo esto ha cambiado, ¿no? Entonces algunas cosas van variando, ¿no? ¿Un paciente dislipidémico puede corregir su dislipidemia? Sí, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores que ahora se pueden manejar. Todas esas enfermedades se pueden prevenir. Hay algo que sí no se puede cambiar todavía, no se puede cambiar genes. De repente más adelante lo van a cambiar, no lo dudo, pero sí se puede cambiar genes, ¿no? Muy bien. Entonces ya saben la utilidad de las estatinas. Bueno, esta es una imagen que lamentablemente no lo puedo a veces sacar porque esto está en el internet. No sé si habrán visto la película Conociendo a Joe Black, con este actor, el cual demuestra cómo es un cuadro de angina típico. Eso es, uno viendo al paciente enfermo, uno aprende bastante. En otros sitios lo que hacen es ver simuladores que van y hablan su historia clínica, ¿no? Por eso es que en los países europeos, americanos, ellos todos se basan en análisis, resonancia, exámenes auxiliares. ¿Por qué? Porque no saben hacer clínica. Porque ellos nunca han visto a un paciente enfermo. Cuando uno estudia medicina en Estados Unidos, no puede tocar a ningún paciente.
Y ahora poco a poco también nosotros estamos cambiando. Dentro de poco ya no vamos a poder examinar pacientes. Todo tendrá que ser a través de simulador. Pero uno ha aprendido qué cosa, viendo al enfermo. Uno ve la cara y uno dice, este tiene tal, tal, tal cosa, porque ya hemos ido viendo pacientes, ¿no? Entonces, lamentablemente eso no lo da un simulador. Yo como simulador, pues, ¿sabe qué? Me duele el pecho. Y describo todo el dolor del pecho, pero la cara que tengo es la de una persona que no tiene enfermedad cardíaca. En cambio, cuando uno ve, por eso viendo a este actor, es una representación muy, pero muy didáctica de cómo es. Pero él es un actor ganador de Oscar, pues eso no lo tienen en todas las universidades, pues, ¿no? Solamente es un simulador, le pago y diga usted que tiene este speech, tengo que leerme todo el speech, me duele así y así, ¿no? Por eso la medicina que nosotros todavía aprendemos es superior a la de a los otros países donde ya es difícil examinar a pacientes, ¿no? Ellos nunca ven pacientes hasta que empiezan a ejercer, y cuando empiezan a ejercer tienen todo un problema porque nunca han visto enfermos. No, es una cuestión de ir mirando. Uno ve en la cara de un niñito y está con un cuadro viral, uno se da cuenta, el mismo llanto. El llanto de uno se va dando cuenta qué puede ser por el llanto, ¿no? Eso es formación que se hace. Ahora ya se ha perdido. Pídale todos los exámenes auxiliares, por ahí va a salir algo. Eso no es medicina, pues, ¿no? Pues bien, vamos a ver el problema, la expresión más importante de esta enfermedad coronaria, que es el angor pectoris. Pero no todos desarrollan angor pectoris. Vean ustedes, la enfermedad coronaria se desarrolla primero por una serie de factores de riesgo. A mayor factor de riesgo, lógico, uno tiene más chance. Esto es como si fuera yo le digo como si fuera una rifa. ¿Cuál es el premio? El premio es un infarto. Y si yo tengo presión alta, yo tengo un número de la rifa. Si yo soy fumador, tengo otro número de la rifa. Si yo tengo historia familiar, tengo otro número y así. Los factores de riesgo es como si fueran mis números de esta rifa, que finalmente el premio es un infarto. El que tiene más números, es decir, el que tiene más factores de riesgo, tiene más chance de ganarse el premio. Eso es verdad. Pero para ganarse el premio, ¿qué necesitan? Solo un solo número. Entonces, para llevarse el premio, yo puedo solamente tener el único factor. Mi padre le dio un infarto y se murió a los 35 años. ¿Usted es fumador? No. ¿Hace ejercicio? Sí. ¿Se mantiene en su peso? También. ¿No tiene estrés? Le cuento toda la historia y dice, no tengo ningún factor de riesgo, pero mi padre se murió a los 35 años de un infarto. Y como consecuencia de eso, me infarté yo. Pero eso es lo menos probable, pues. Es lo menos probable, pero sí puede haber. ¿Nosotros qué hacemos? Cuidamos al que tiene más factores de riesgo. Eso es lo que hacemos, los que tienen más factores de riesgo. Porque yo no puedo, a una persona que dice, mi padre murió a los 35 años y le voy a dar estatina, todo, no le puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque sus chances de infarto son bajísimas. Pero aquel que tiene más factores de riesgo, hipertenso, diabético, fumador, obeso, etc. Oye, uno dice, a usted le va a dar un infarto. Y tiene alta chance de morirse. Entonces, por ejemplo, uno ve la imagen de Winston Churchill. Winston Churchill, una persona obesa, con todo el estrés de la guerra y además de todos los problemas que tenían en Reino Unido. Después tenía carga familiar, era fumador, comía mal. Ese hombre, uno le decía, a usted le va a dar un infarto y se va a morir. Y efectivamente le dio un primer infarto, pero no se murió. Le dio un segundo infarto, tampoco se murió. Pero él seguía con todos los factores de riesgo, no los modificó. Hasta que finalmente ya a los 90 años le dio un ACV y con eso se murió. ¿No? Pero esa es una persona, pues, que probablemente tenía genes que le protegían de morirse de un infarto. Podría ser. Porque él tenía todas las chances para infartarse. Y se infartó una vez, se infartó dos veces, pues no se murió. Hasta que le dio un problema cerebrovascular y se murió. Pero ese no es el ejemplo, pues, ¿no? Ese no es el ejemplo. El ejemplo es que las personas tienen factores de riesgo y que a los 35 o 40 años ahora se está viendo que se infartan. Entonces, los jóvenes, ¿cuándo empiezan a fumar? Bueno, según Cedro, a partir de los 8 años. ¿Qué comen los niños? Bueno, comida chatarra. ¿Dónde celebran su cumpleaños? Pues en comida chatarra. Hacen ejercicio, no, están sentados porque si salen los secuestran. Entonces, ¿qué hacen? Están sentados, están con la computadora, obesidad, sedentarismo.
Por eso es que los factores de riesgo han cambiado. Yo quiero tener estrés. Bueno, antes uno decía el estrés lo voy a tener cuando tenga una responsabilidad familiar, etcétera, etcétera, mi trabajo. Etcétera. Un niño que va a tener estrés, imposible. Los niños ahora tienen estrés, ¿por qué? Están jugando a la máquina y quieren ganar a la máquina. Le genera demasiado estrés. Entonces, todo el estilo de vida ha cambiado y por eso es que tenemos tantos problemas cardiovasculares. Entonces, por un lado vamos a tener los factores de riesgo y cuando la persona, esto es una cuestión didáctica, cuando desarrolla la enfermedad coronaria puede ser de dos formas, con alarma y sin alarma. Con dolor de pecho, y hay personas que no tienen dolor de pecho, no tienen la alarma. A eso se le llama la isquemia silente. Son isquémicos pero no tienen alarma, no tienen dolor. ¿Y ellos a dónde avanzan? También a tener un infarto, pero ellos nunca han tenido dolor de pecho. Pero hay otro grupo que sí tienen la alarma. Entonces, esos pacientes que tienen alarma tienen angina. Didácticamente, la angina se debe presentar al esfuerzo. Y que conforme va avanzando esta angina, antes tenía dolor al subir pues tres pisos, ahora cuando subo un piso ya me duele el pecho, cuando caminaba 5 cuadras me dolía el pecho, ahora camino una cuadra y me duele el pecho. Entonces uno dice, oiga, mire, antes usted estaba mejor, ahora está yendo mal, está yendo a un infarto. Entonces por eso es que se acuñan estos términos. Uno es el anginoso estable, y eso puede ir avanzando al infarto, pero a veces esos pacientes que avanzan al infarto, a veces pueden tener un primer aviso. Hacen un cuadro que se denomina preinfarto. Pero recuerden que el término preinfarto no es un término médico, es un término del público. El término es angina inestable. Entonces, hay pacientes que pueden avanzar hacia el infarto, pero a veces tienen la suerte de tener un primer aviso y hacen una angina inestable. Tienen un susto, ya casi se infartó, ¿qué hizo? Un preinfarto. Bueno, el término médico se llama angina inestable. Y si no se cuida va a terminar con un infarto. Pero eso es didáctica. Didáctica es angina estable, angina inestable e infarto. Pero el mundo real puede ser, yo tengo angina estable, pum, me infarté. No tengo que pasar por la angina inestable obligado, no. Son caminos que puedo seguir. Es como la isquemia transitoria. Un paciente hace un ACV, pero tuvo un aviso, una isquemia transitoria tuvo. Pero no todos los ACV tienen el TIA. Entonces, esto es nada más para una cuestión didáctica que entienda. Hay una angina estable, hay una angina inestable o preinfarto, y finalmente tenemos un infarto. Cuando la persona llega a tener un infarto, tiene una alta chance de morirse, de hacer una muerte súbita. Hacen una arritmia, que es la fibrilación ventricular, y si no se puede solucionar en ese momento con un desfibrilador, pues es muy probable que la persona se muera. Pero hay otros, en cambio, que sobreviven al infarto. No siguen ese camino, sino que sencillamente hay una zona del corazón que se queda dañada y si esa es una zona grande, el corazón se vuelve insuficiente. Y la persona se queda con insuficiencia cardíaca y finalmente puede fallecer. Entonces vean ustedes que la enfermedad coronaria isquémica tiene diferentes formas, tiene hasta 8 formas de presentarse. Una forma es el infarto temido, lógico. Otra forma es que el paciente tiene angina estable, hace un preinfarto o angina inestable. Hay otros que son isquémicos silentes, que no tienen aviso. Otros que de frente hacen una muerte súbita y han tenido un problema coronario. Arritmias como consecuencia de un problema coronario. Insuficiencia cardíaca después de un infarto. Y hay un cuadro que siempre uno debe tener en mente. Disnea sin causa aparente. Con cierta frecuencia eso se ve en el diabético. El diabético llega a la emergencia diciendo me falta el aire, me falta el aire. ¿Le duele el pecho? No, no me duele el pecho. Y generalmente estos pacientes, si tienen un problema coronario, no les duele el pecho porque ya tienen neuropatía diabética. Pero tienen la disnea, la disnea. Entonces, cuando tengan a un paciente con disnea, sin una causa aparente, traten de descartar también enfermedad coronaria porque lo puede tener, sobre todo en los diabéticos. Entonces, vean ustedes, este es un sujeto de 38 años con un colesterol en 300, ya saben que la cifra debería estar entre 200 a 240, un HDL que debería estar siquiera por encima de 50, él está en 31, una presión de 16,10, no es diabético, pero sí fuma.
¿Qué es lo que debemos hacer ante este paciente? Bueno, hagámosle el score de Framingham. No, pues es muy difícil. En realidad no es difícil, vean ustedes. Esto están en tablas de hombres y de mujeres. Lo primero que hay que ver es si es hombre o mujer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, lo que tenemos que establecer es, ¿qué edad tiene? Bueno, es un paciente que tiene 38 años. 38 años, en la tablita sale 0. No da puntos, ya muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo está su colesterol? Oye, está en 300. Entonces, como está en 300, ya tiene 3 puntos. ¿Qué más hacemos? Bueno, tenemos que ver cómo está el HDL. Oiga, lo tenía abajo, estaba en 31. Son 2 puntos. ¿Y cómo está su presión? Está alta. Ya tiene 3 puntos más. Felizmente este señor, pues, no es diabético, pero sí fuma. Miren, ¿cuánto nos hemos demorado para establecer eso? No demoramos casi nada. Y yo ya sé que ese paciente tiene 10 puntos. ¿Qué significa 10 puntos? 10 puntos significa que esa persona está en un riesgo de tener un 25% de chance un infarto al cabo de 10 años. Esa persona con todas esas características, él está con un riesgo de tener un infarto de un 25%. ¿Cómo se lo explico? Yo le digo, mire, usted pertenece a un grupo o a un club o lo que quieran ustedes, pertenece usted a un grupo que de cada 4 personas, uno le va a dar un infarto. De 4 personas, usted está, su categoría de usted es que de cada 4 personas, con las características que usted tiene, uno se va a morir de un infarto. Yo no sé si se muere es usted o son uno de los otros 3, pero usted está en ese grupo. Usted tiene un alto riesgo, 1 de 4, que le puede dar un infarto y matarlo. Entonces, eso es lo que hay que explicarle al paciente. ¿En qué categoría de riesgo tiene? ¿Es un paciente de riesgo? Es cuando está con un riesgo de menos del 10%, el riesgo intermedio de 10 al 20% y por encima del 20% es alto riesgo. Es lo que hay que explicarle. Usted está en un grupo que de cada 4, uno se muere. Tampoco puedo saber que usted se va a morir, pero puede ser uno de los 4. ¿Qué podemos hacer con este paciente? La edad no se lo voy a cambiar, pues no puedo cambiarlo. Pero el colesterol lo puedo modificar. No piensen que en un mes lo voy a bajar totalmente. Pero ya le di su estatina de alta potencia y lo reduje a 2.38. Ya está mejor. Ya está en 2.38. Tiene un HDL que no ha subido casi nada, porque la estatina no sube el HDL, por si acaso. La presión sí lo puedo controlar rápidamente con un buen medicamento. Él no es diabético, pero sí puede dejar de fumar. Él sí puede dejar de fumar. Haciendo eso de que la persona deje de fumar, controlé la presión, bajé un poco su colesterol, miren lo que estoy consiguiendo. Él ahora, la edad sigue siendo la misma, pero su colesterol bajó. El HDL no ha cambiado casi mucho. Bueno, la presión ya lo controlé, tengo que controlarlo, se puede controlar. La presión se puede controlar de un día para otro. El colesterol toma un poco más de tiempo y ya lo bajé un poco. Felizmente él no era diabético, pero sí dejó de fumar. Miren, ahora esta persona tiene 3 puntos nada más. 3 puntos porque dejó de fumar, controlé la presión, estoy bajando un poco el colesterol, eso es mi mundo real. Pero ahora vean ustedes que como tiene 3 puntos, él está acá. Estamos ahora en un grupo que de cada 20 personas hay uno que se puede morir de un infarto. Usted ya no está de cada 4 uno se muere, ahora está en un grupo de cada 20. Lo he bajado a bajo riesgo. Ahora su riesgo es 5%. ¿Cuántos usan la tabla de Framingham? Muy pocos, incluso hasta los cardiólogos no quieren usar. Pues es algo tan fácil y tan rápido. Hay que educar al paciente. Si el paciente no se inmiscuye en su tratamiento, no lo sigue con frecuencia. ¿Por qué tengo que tomar la pastilla? Bueno, no sé. ¿Tengo que tomarla? Sí, me ha dicho que tengo que tomar, pero no tomo conciencia de lo que sucede. Por eso es que ahora en Estados Unidos el paciente participa en la decisión del tratamiento. Porque cuando el paciente es ajeno, a quien le echan la culpa es al médico. No, ahora usted participó en la decisión. Yo ya le expliqué, le dije, y usted ha participado conmigo para que entienda su tratamiento. Usted decidió qué tomar. Eso pasa en Estados Unidos.
de tal forma que la persona se incluye, se inmiscuye en el problema. Si no, él está ajeno y dice, bueno, yo tomo estas pastillas, el médico me lo dejó, él verá qué hace. Así no funciona esto. El paciente tiene que participar para que pueda ayudarnos a controlar sus enfermedades. En el Perú nosotros lo que tenemos es fundamentalmente una población de bajo riesgo, pero sin embargo la gente se infarta. Y es que si bien nosotros usamos los scores, pues los scores también no son 100% pues fiables. De todos modos nos ayuda, sí. Pero esa es nuestra situación. Nuestro bajo riesgo es lo que predomina, pero está eso reduciendo y lo que va creciendo es el alto riesgo. Eso se ha visto a nivel de las ciudades y eso está dado por el desarrollo, ¿no? Pues bien, entonces hay una serie de otros conceptos de edad vascular, pero que finalmente no pegan en el paciente. El paciente no digamos, no toma conciencia a veces de su enfermedad. Pues bien, entonces, usen ustedes el score que deseen. Nosotros más usamos el Framingham, pero en Europa existen otros scores, en Alemania existen otros, en España existen otros, ¿no? Pero nosotros no tenemos un verdadero score, ni siquiera un verdadero score latinoamericano. Hay una serie de situaciones que no nos permiten